a Dios. Él se merece más que eso, gloria a Jesús. Aleluya, más que un aplauso, más que una alabanza, gloria a Dios. Él se merece nuestra devoción, hermano. Nuestro darlo todo a Él, gloria a Jesús. Y qué bueno que podemos estar, aleluya, en este lugar, gloria a Dios. Así que vamos a recibir la palabra del Señor en este día con gozo, gloria a Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Jesús. Gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad que nos da de poder estar en esta noche, en este lugar. Gloria al nombre de Jesús. Vamos hoy, hermanos, gloria al Señor. Vamos a estar hablando hoy acerca de la doble naturaleza de Jesús. La doble naturaleza de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a hacer, gloria al Señor, podemos decir, hacer un poco, no detallados, breves. Hay muchísimas escrituras que podríamos traer, gloria al Señor, y hablar sobre ellas, pero quedaríamos aquí toda la noche. Vamos a, gloria al Señor, vamos a estudiar varias de ellas, gloria a Jesús, y vamos a esperar en Dios a que podamos entender este mensaje con más claridad, gloria al Señor. Para alguien es simplemente el fortalecer de la fe, para otros, gloria al Señor, puede ser una grande revelación, gloria a Jesús, aleluya. Así que, hermanos, puede tomar su asiento, gloria al Señor, aleluya, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, pues como decimos anteriormente, vamos a estar hablando acerca de la doble naturaleza de Jesús y comparado y comprobado en la Escritura que era 100% Dios y 100% hombre, gloria al Señor. Y en la Biblia, hermanos, vemos que Jesucristo nos revela la Biblia que Jesucristo tuvo dos naturalezas distintas, una de la otra, gloria al Señor, como ningún otro ser humano jamás pudo tenerla o pudo existir. Y una naturaleza es humana o carne, gloria al Señor, y la otra es divina o espíritu. Y Jesús era tanto hombre como era Dios manifestado en carne, gloria al Señor. Cuando miramos, hermanos, y especialmente miramos el nombre Jesús, se refiere al Espíritu eterno de Dios, o sea, Dios el Padre, la divinidad, residente, viviendo, habitando en un cuerpo. Habitando en un cuerpo, gloria al Señor. Podemos usar el nombre de Jesús para describir cualquiera de sus dos naturalezas. Podemos describir ambas naturalezas al mismo tiempo al clamar el nombre de Jesús, o podemos podemos describir una de ellas solamente. Y por ejemplo, cuando decimos que Jesús murió en la cruz, no estamos diciendo que Dios murió en la cruz, por cuanto Dios no puede morir. Dios es espíritu. Cuando hablamos de que Jesús murió en la cruz, estamos hablando y nos referimos a la carne, aquel cuerpo que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel cuerpo que derramó sangre en aquella cruz. Y cuando usted y yo decimos que Jesús vive en nuestros corazones, entonces estamos refiriéndonos al Espíritu de Dios. Dios mismo en espíritu habitando en nuestro corazón. Aleluya. Lo que llamamos el Espíritu Santo. Ahora, eso es muy interesante, el poderlo entender, de que el nombre de Jesús en griego viene de la palabra Josué. Jesús en el griego quiere decir Josué, o sea, Jesús en griego viene de la palabra hebrea Josué. Josué en el hebreo es
Jesús en el griego, y entendemos y hemos conocido que Josué en hebreo significa Jehová Salvador o Jehová es salvación. So, cuando se menciona, gloria al Señor, cuando se menciona el nombre de Jesús en griego, gloria al Señor, estamos diciendo y refiriéndonos al Jehová del Antiguo Testamento, a que el Jehová salva o que es nuestra salvación. So, es el nombre que Dios eligió para su Hijo. Recordemos, hermanos, que en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, no había apellido. No existían todavía los apellidos para la familia tal y la familia tal y la familia tal, como se conoce o como sabemos o identificamos a las personas hoy en día. So, en ese tiempo, gloria al Señor, la mayoría de las veces el primogénito, quien nacía primero, heredaba el nombre de su papá. El primero que nacía, en muchos casos, heredaba el nombre de su papá. Es por eso que cuando, por ejemplo, en el nacimiento de Juan el Bautista, cuando le preguntaron a su papá, se va a llamar Zacarías, le dijo no. Le hizo señas, no podía hablar porque el ángel, gloria al Señor, declaró juicio sobre él por un tiempo y su voz le fue quitada por no haber creído a la palabra. So, él con señas pidió papel, pidió lápiz, y que escribió, se va a llamar Juan. Gloria al Señor, porque Dios mismo, qué privilegio tan grande, hermanos, de que Dios mismo puso el nombre o escogió el nombre de Juan, gloria al Señor, para su hijo, gloria a Jesús. Así como Dios de Abraham cambió a Abraham su nombre, gloria al Señor. A Jacob le cambió el nombre a Israel, gloria a Jesús. Pero es muy interesante, hermanos, que mientras que Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, nunca cambió el nombre de Isaac. Isaac se quedó con su nombre de nacimiento. Dios mismo había dado a Abraham y a Sara cómo llamar a aquel hijo, gloria al Señor. So, Jesús, gloria al Señor, el nombre mediante el cual Dios se ha dado a conocer a sí mismo en el Nuevo Testamento, el nombre Jesús fue heredado por su hijo, por aquel cuerpo, por aquel que nació, gloria al Señor, de carne, nació de mujer. So, es un nombre que el hijo, de acuerdo a la palabra de Dios en Hebreos 1:4, el hijo heredó el nombre del Padre. Y de Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, hablando de Jesús, dice, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Más, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando hablamos o cuando decimos o cuando la Biblia nos habla diciendo Cristo, este nombre Cristo, este título, perdón, Cristo, es equivalente en el griego de la palabra hebrea Mesías. So, cuando los judíos hablaban del Mesías, hablaban del Cristo, del enviado de Dios. So, ambas palabras, tanto Cristo en el griego como Mesías en el hebreo, ambas palabras significan el ungido de Dios, el enviado de Dios. Gloria al Señor. So, hablando estrictamente, Cristo no es nombre. Cristo no es nombre. Cristo es un título dado a Jesús. Pero no sé si usted ha notado, hermanos, que ya de hace muchísimos años para acá,
se invoca el título Cristo como si fuera el nombre dado a Jesús. Oh, te alabamos, Cristo. Oramos en el nombre de Cristo. Pero la Biblia habla, hermanos, que todo lo que se vaya a hacer, sea de hecho o de palabra, sea hecho en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. El único nombre que salva, el único nombre que se nos ha dado a nosotros los hombres en el cual podemos ser salvos es Jesús. El nombre dado a la humanidad es Jesús. Cristo es un título, Padre es un título, Hijo es un título, Espíritu Santo es un título descriptivo para describir de qué espíritu se anda hablando. Gloria al Señor. Y para hacer distinción con otros espíritus. So vamos, hermanos, a mirar varias escrituras que nos van a mostrar, gloria al Señor, no por nuestra opinión, sino por la palabra de Dios, de cómo Jesucristo es identificado o es enseñado como hombre y cómo es señalado o enseñado o mostrado a nosotros en la palabra de Dios como 100% Dios. So vamos a comenzar primero y a mirar en Lucas en el capítulo 2 y el verso 7, donde nos muestra cómo Jesucristo decimos que es 100% hombre. Bueno, la Biblia dice en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tuvo un nacimiento natural como los hombres, nació como hombre, se hizo de un cuerpo, gloria al Señor. Nació como niño. Ahora, siendo 100% Dios, existe por una eternidad. El libro de Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Algo que hay que declarar y hay que ser bien claro en ello es que la Biblia, hermanos, aún sabemos y hemos entendido que no nos declara Dios Hijo. En ningún lugar en la Biblia vamos a hallar de que la Biblia, hablando de Jesús, dice que Él es el Dios Hijo. Eso es algo incorrecto, antibíblico, porque si fuera Dios Hijo, sería algo sin sentido, por cuanto hijo tiene y señala un comienzo, un salir de su padre, un descender o un después de su padre. Para ser hijo tiene que venir de otro, tiene que salir de otro, tiene que comenzar de otro. Se explica, gloria al Señor, y se trata de explicar de que Jesús existe por una eternidad como el Hijo en el cielo junto al Padre y junto al Espíritu Santo, pero es una fábula, es una enseñanza errónea. Aún Juan en el capítulo 1, el verso 1 y 2, el apóstol Juan nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Son estas escrituras, vemos que Jesús es 100% hombre y era 100%, sigue siendo 100% Dios. También como hombre, como 100% hombre, Jesús creció mentalmente, físicamente, espiritualmente
y socialmente. Vivió y creció como un ser humano natural, como un hombre. Lucas en el capítulo 2, en ese mismo capítulo 2 y el versículo 52, la Biblia nos dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como hombre creció, adquirió sabiduría, creció en estatura, halló gracia delante de Dios y se socializó con los hombres de tal manera que también halló gracia delante de los hombres. Ahora, como Dios, la Biblia nos enseña, hermanos, que Jesucristo es el mismo. En Hebreos 13:8 es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, nunca cambia. Como Dios nunca cambia. 100% Dios, Jesús nunca cambia. Gloria al Señor. También, gloria a Jesús, vamos a mirar en que Jesús, siendo 100% hombre, fue tentado por el diablo. Fue tentado por el enemigo. Lucas en el capítulo 4 y el versículo 2 nos dice, por 40 días que había ayunado y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. No tan solo fue tentado por el enemigo, también como hombre tuvo hambre. Como hombre tuvo hambre. Ahora, como Dios, 100% Dios, de acuerdo a Mateo 12:28, echó fuera demonios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. También, como dijimos anteriormente acerca de Lucas 4, en Mateo 4:2 nos enseña que Jesús como hombre tuvo hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Como Dios, fue el pan de vida. De acuerdo al capítulo 6 del libro de Juan, Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. También como Dios, como hombre tuvo hambre, pero como Dios alimentó a multitudes. Marcos en el capítulo 6, versos 41 y 42, la Biblia dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. También como hombre Jesús tuvo sed. Aún en la misma cruz vimos y podemos mirar en la palabra que él mismo expresó diciendo, tengo sed, tengo sed. Juan capítulo 19, verso 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero como Dios dio agua viva y tenía y tiene agua viva para nosotros. Juan en el capítulo 4 y el verso 14, la palabra nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es muy interesante, hermanos, si podemos
entender a totalidad, si podemos entender totalmente la doble naturaleza de Jesús, primero nos va a llevar a poder entender el tipo de Dios que usted y yo hemos tenido el privilegio de conocer, de servir, de experimentar en nuestra vida. Gloria al Señor. Qué poder tan grande, gloria al Señor, tuvo Dios y tiene Dios para hacerse de un cuerpo, para habitar dentro de ese cuerpo, para venir a acercarse a los hombres, gloria al Señor, y para darnos esta salvación tan grande que usted y yo hemos recibido. También, si entendemos la doble naturaleza de Jesús, siendo Él 100% hombre, siendo 100% Dios, cuando usted y yo aún leemos las declaraciones acerca de Jesús o las declaraciones que Jesús mismo hace en la palabra de Dios, nos puede ayudar a determinar si Él está hablando como hombre o si está hablando como Dios. Por ejemplo, cuando fue Judas con la multitud, con aquellos 200 hombres a arrestar a Jesús, cuando él pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos le dicen, a Jesús el Nazareno. Y él le dice, yo soy. Que dice la Biblia que se hicieron para atrás y cayeron al piso. Ahí entendemos que les respondió como Dios, como el gran yo soy que se reveló y se manifestó a Moisés cuando Moisés preguntó a Dios mismo, si el pueblo me pregunta, ¿a quién le voy a decir que me envió? Dice, el yo soy te ha enviado. Dile que el yo soy te ha enviado. Yo soy el que soy, te ha enviado. De la misma manera Jesús, cuando respondieron a Jesús el Nazareno, el llamado el Cristo, que él dice, yo soy. Entonces, ese poder divino se manifestó en aquel lugar de manera tal, aquella palabra fue tan fuerte que los echó atrás a sus enemigos y cayeron rendidos al piso. La Biblia habla, hermanos, de que la palabra de Dios es tronante, es como trueno. Gloria al Señor. Es como trueno que hace retumbar toda la tierra. Que si el Señor alzare su voz, todo el mundo, toda la tierra temblaría. Dice la palabra de Dios, ante su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Y de esa misma manera, gloria al Señor, también podemos mirar la doble naturaleza de Jesús, como cuando habla de que como cordero fue llevado al matadero, allí no abrió su boca. Allí fue llevado, gloria al Señor, como sacrificio. Allí fue llevado como un simple corderito, como un animal inocente, como ese pequeño corderito del sacrificio inocente, llevado, gloria al Señor, al sacrificio por otros. Así fue el Señor llevado, gloria al Señor, en la cruz, siguiendo a otros, siendo dirigidos por otros, siendo acusados por otros, siendo maltratados por otros. Y Isaías dice, allí no abrió su boca. Gloria al Señor, allí no abrió su boca. Solo miramos, gloria al Señor, con esa inocencia, con esa humildad, con esa misericordia. Y muchos piensan que simplemente allí él fue débil. Pero no, él simplemente estaba cumpliendo la palabra de Dios. Estaba llevando a cabo el cumplimiento de su misión. Pero no lo podemos simplemente mirar a él como el pequeño, como aquel corderito que no dijo nada delante de sus transquiladores, delante de sus enemigos, que guardó silencio, que cayó su boca, que no hubo queja en él, no hubo nada en él que decir, sino que también debemos recordar que la Biblia lo describe como el león de Judá.
el león de la tribu de Judá, gloria al Señor. Y a él sí se le describe como león, a él sí se le compara como león. Al enemigo simplemente que anda como león rugiente, o sea, anda simplemente rugiendo y haciendo ruido, gloria al Señor. Pero hay un solo león. Hay un solo león en la Biblia y ese es el león de la tribu de Judá. Me hubiese gustado, hermanos, traer una grabación de cómo se oye un corderito y la diferencia de cuando un león ruge. Es una diferencia tremenda, es una diferencia muy grande. Gloria al Señor. No sé si usted ha tenido la oportunidad de oír a un león rugir, pero rugir con toda su fuerza. Dicen, gloria al Señor, los que estudian estos animales, que su rugir se traslada o puede llegar hasta 5 millas. Cualquier enemigo, cualquier animal a 5 millas de distancia va a escuchar el rugir de ese león. Y habla simplemente que la voz o el rugir del león son como ondas que van cargadas en el viento o por el viento y que siguen ese sonido o esas ondas de sonido hasta llegar a su final. Imagínense, hermanos, si es así con un animal aquí en la tierra, creo que no podríamos imaginarnos si cuando el Señor levanta su voz, cuando el Señor habla, cuando el Señor levanta su voz, aleluya, a favor de su pueblo, gloria al Señor. No tiene que levantar espada, no tiene que levantar ejército, con tan solo levantar su voz, sus enemigos caen delante de él. Sus enemigos, gloria al Señor. Como dice el salmista David, levanta su voz, la tierra tiembla. Levanta su voz, la tierra se derrite en sus enemigos. Aleluya. Si miramos muy de cerca la palabra, podemos entender, hermanos, cuando Jesús habla como Dios y cuando Jesús habla como hombre. Porque también tenemos que mirar que la palabra de Dios no puede ser discernida simplemente por el pensamiento humano. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es quien revela a nosotros esa palabra, ese sentir. Por ejemplo, cuando se habla, gloria al Señor, cuando se habla de la palabra diestra en la Biblia, se refieren y muchos lo utilizan cuando dice, hablando de Jesús que está sentado a la diestra de Dios, de que Jesús está sentado a la derecha del Padre. Pero podemos entonces o debemos entonces preguntar, pero la Biblia dice que Dios lo ocupa todo. ¿Cómo vamos a saber dónde está su derecha y dónde está su izquierda? Si Él lo ocupa todo. Porque no hay espacio que Dios no pueda ocupar. No hay espacio, no hay lugar que Dios esté. Cuando se habla, mire, la palabra diestra significa derecha, significa poder. Debemos, de acuerdo a la palabra de Dios, si se está hablando de otro ser humano y está utilizando la palabra diestra, de acuerdo a la oración, puede estar hablando de la derecha de la otra persona, o el poder que tiene en su autoridad, o el poder que tiene en sus manos. Pero cuando se refiere a Dios, se refiere a poder. Sentado en el trono del poder de Dios. O sea, está sentado en toda su autoridad. Gloria al Señor.
Cuando Jesús habla en la Escritura, debemos simplemente determinar y mirar y enfocarnos y estudiar si Él está hablando como Dios o si está hablando como hombre. Por ejemplo, Él podía dormir un minuto y calmar la tormenta al minuto siguiente. Él podía hablar como hombre en un momento y luego como Dios realizar esa palabra en un milagro. Nosotros debemos simplemente recordar que Jesús es completamente Dios y que no meramente era un hombre ungido, no era un profeta, no era un siervo, solamente un siervo de Dios. Era Dios manifestado en carne. Cuando miramos a la palabra de Dios, miramos de que Dios nunca en la Escritura, hermanos, se reveló tal y como Él es. Porque Él dijo a Moisés, no va a haber hombre que pueda ver a Dios y sobreviva. Dios tenía que presentarse a sus siervos, los profetas. Dios tenía que manifestarse a su pueblo. Dios tenía que manifestarse o mostrarse, darse a conocer a sus fieles siervos y siervas, aquellos que habían creído en Él de una forma manifestada. Podemos decir que cuando la Biblia habla de que Dios vino en la carne, podemos decir Dios vino disfrazado. Dios vino vestido en carne. Dios vino vestido como un humano, como un ser humano, como habla el apóstol Juan. Gloria al Señor. A los suyos vino, o sea, de la misma forma que su pueblo vino a ellos y no les recibieron. No les recibieron. Jesús, hermanos, tiene doble naturaleza, como Dios y como hombre. Y la Biblia nos enseña muchísimo acerca de Él. Pero hay algo que Dios nunca va a hacer, y es revelarse a quien lo busca casualmente. A quien simplemente por algo casual le busca. Dios, gloria al Señor, se revela a aquellos que con diligencia, con deseo, con anhelo, buscan el conocerle más. Dios no es Dios de casualidad. Dios no es Dios casual. Dios no es Dios de simplemente los fines de semana. Dios es Dios de toda la vida, de todos los días. Y a todo el que diligentemente le busque, Él se va a dejar conocer y hallar de ellos. Gloria al Señor. Pónganse de pie conmigo en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a continuar estudiando, hermanos, y repasando acerca de la doctrina apostólica. Gloria al Señor. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recordar y nos ayude a entender y nos ayude a aprender cosas nuevas. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder estar en este lugar, oh Dios mío, de poder mirar en tu palabra, Señor, de poder, Señor, oh Dios, ser recordados, oh Señor, ser inspirados, Dios mío. Aleluya, a conocerte, oh Dios, a saber, Señor, y entender de ti un poco más, Dios mío. Gracias por esta revelación tan grande, oh Dios. No la tomamos, Señor, a poco, Dios mío. Ha sido, Señor, por tu gracia, oh Dios, que tú, Señor, te has revelado a nosotros en Jesucristo, Dios mío.
Te damos gloria, te damos la honra, Señor, y queremos, oh Dios, que tú continúes, Señor, extendiendo nuestro entendimiento, que tú continúes expandiendo, Señor, nuestro entendimiento, que continuemos, Señor, entendiendo y conociendo de ti, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús, Dios mío. Ayúdanos, oh Señor, oh Dios, en esta la revelación de tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Si no puedes ayudar con la ofrenda.